¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. ¡Camarada! Pueblos del mundo, en los días en que la tierra llora y los hijos son enterrados sin nombre, alzamos la voz como se alza la barricada, con rabia y con esperanza. Traigo en la boca el gusto acre de la pólvora y en el pecho la memoria de los que no volvieron, de las madres que miran el cielo buscando nombres. No somos espectros, somos manos, somos panes, somos canciones. Los que siembran odio recogerán su cosecha de fracaso. No es venganza lo que pedimos, sino justicia. No es odio lo que blindará nuestras filas, sino humanidad. El sionismo no pasará. Los pueblos que resisten jamás serán vencidos. La esperanza se alza y la vida ganará. La muerte que se alimenta de odio al fin quedará
sin fuerza. Desde las olas del Mediterráneo hasta las llanuras y las colinas, las voces que gritan por Palestina son la voz de la humanidad. No aceptamos la impunidad que compra silencio con poder. No aceptamos que se convierta el dolor en mercancía de unos pocos. Capitales que se enriquecen con la guerra. Sus fortunas están hechas de lágrimas y las lágrimas también pesan. La historia juzgará a quienes empuñaron la codicia contra la vida. Los que aman la libertad marcharán con los desposeídos. El sionismo no pasará. Venceremos. Solidaridad con la tierra donde los niños aún sueñan. Manos unidas, corazones en alto, la dignidad florecerá. Obreros y obreras, campesinos, estudiantes, no descuidemos la unidad, la fuerza está en nuestras manos. Que nadie robe la palabra humano, ni convierta la justicia en mercancía. Veremos las calles llenas de pasos que reconstruyen, no de botas que arrasan. Veremos escuelas, pan en las mesas, hospitales abiertos al sol. No es utopía, es tarea común y cada gesto cuenta como arma de vida. Por cada ceniza sembremos un árbol, por cada lamento un himno. El sionismo no pasará. Porque la dignidad humana no se negocia ni se somete. Venceremos, venceremos. La justicia triunfará, la esperanza será ley. Los pueblos libres escribirán el mañana. Por Palestina, por todos los pueblos que resisten, por la vida que no se rinde. ¡Venceremos! Hola, con el gusto de saludarte nuevamente. Aquí estamos y seguimos en la República Bolivariana de Venezuela. En este caso, vamos a entrevistar a la diputada Blanca Echaud, quien también es parte del Instituto Simón Bolívar, para preguntarle sobre sus impresiones de lo que pasó el pasado 3 de enero y también tratar de dimensionar esta guerra militar que al mismo tiempo es cognitiva. Míralo acá. Bueno, nos encontramos con Blanca Echaud, diputada venezolana y también parte del Instituto Simón Bolívar. Diputada, queremos que nos des tu punto de vista sobre los sucesos del 3 de enero. ¿Qué es lo que pasó y cuándo podríamos decir que empezaron esos acontecimientos que tuvieron lugar vinculados al secuestro del presidente Maduro? Bueno, Venezuela ha estado bajo ataque más de 2 décadas, con distintos niveles de agresión. La campaña contra la revolución bolivariana ha sido sistemática, permanente. Contra el presidente Nicolás Maduro, en particular, ha sido una campaña de satanización desde el principio, una agresión permanente donde se estaba generando todas las condiciones para un expediente, obviamente, contra el presidente. Pero digo, esa campaña también fue contra el comandante Chávez. Y obviamente nosotros, además del golpe de Estado que nos dieron en el 2002, los intentos de acciones terroristas en el territorio, todo el sabotaje a nuestra industria petrolera, todo eso, hubo la inoculación de una enfermedad sobre el presidente Chávez que derivó en el cáncer que luego le costó la vida. Así que nosotros venimos de esta agresión sistemática y permanente, muchas veces abierta y muchas solapadas. Pero a partir de agosto del año 2025, esto ya entra en una fase
caliente, se diría, nunca fue fría, pero ya de ebullición con la acción militar sobre el Mar Caribe. Además con el relato de que había precio a la cabeza del presidente por $50 millones y además asociándolo al narcoterrorismo. Y ahí comenzó toda una campaña brutal que, digo de nuevo, es mucho anterior, porque hubo una campaña de una especie de venezolanofobia, de presentar a los venezolanos como delincuentes, el secuestro de estos 250 y pico jóvenes venezolanos que fueron llevados con cadenas hacia El Salvador, recordándonos las imágenes de nuestros abuelos y abuelas que traían en condición de esclavitud de África. Así fueron sometidos, separación de niños y niñas de sus padres y madres, todo ese tratamiento en el marco de lo que fue una migración forzada a partir de las más de 1000 medidas coercitivas unilaterales, acciones de guerra que ellos llaman sanciones, y toda la acción de bloqueo brutal y de guerra económica contra nuestro país. Hubo toda una planificación, estímulo para la migración y luego la criminalización de esa migración en todo el mundo. Así que esto es parte de la misma operación, mostrar a los venezolanos como delincuentes, luego la imagen del presidente asociada al narcotráfico y toda la acción ya de ocupación del Mar Caribe con despliegue de misiles, de submarinos nucleares, de portaaviones gigantescos de guerra, de despliegue de tropas hacia islas del Caribe, la instalación de radares para toda esta nueva forma de guerra brutal que ocupa el espacio aéreo digital. Sí, en medio de todo eso y de una campaña de amenaza constante, que no fue amenaza, se asesinan personas hoy todavía, sin juicio previo, sin prueba alguna, se le lanzan misiles a pescadores, tanto en el Mar Caribe como en el Pacífico también. Pero bueno, en aquel momento nosotros decíamos, esta es una mentira que cae por sus propios pies, porque sobre el Mar Caribe pues apenas circula el 12% del tráfico de drogas que va a Estados Unidos. Pero además en los informes de Naciones Unidas del 2025, donde uno de las fuentes es la DEA, Venezuela aparece como un país con cero producción, con cero cultivo y es uno de los países con los mayores índices de golpes al narcotráfico, porque no pueden transitar por nuestro territorio porque ha habido una política desde que sacamos a la DEA efectivamente de detener el tráfico que circulaba desde Colombia por acá. Así que todo eso estaba desmontado. Sin embargo, la narrativa fue permanente, se mantuvo en los medios, se justificó el asesinato contra personas civiles no armados y luego, pues, en medio de todas estas había una campaña permanente no solo de criminalización, de satanización y de amenazas, sino también de búsqueda de que el presidente renunciara, de que se fuese un exilio dorado, de que corriera por su vida dejando un pueblo entero. Nuestro presidente es un obrero, es un hombre humilde, es un hombre honesto, es un hombre leal y es un hombre valiente, y se mantuvo firme a pesar de todas las amenazas, de todas las agresiones y también de todos los intentos de compra, de venta que no pudieron hacer, porque justamente no es un banquero ni un empresario, es un obrero que entiende el valor de la palabra, el valor de la lealtad y el valor de la patria. Así que el día 3, luego de toda esta agenda de agresión constante y permanente, pues se bombardea sin declaración de guerra, se bombardea pasando por encima del marco jurídico, del derecho internacional, del respeto mínimo a la norma de lo que significaría un conflicto, porque debió haberse por lo menos establecido, pero no importa nada, se lanzó misiles contra población civil, contra
espacios académicos contra fuertes militares, se asesinaron más de 120 personas, 7 jóvenes, chicas, además soldadas de entre 18 y 22 años, 32 hermanos, héroes cubanos también murieron allí, y se secuestra a un presidente en ejercicio y a su esposa, una diputada de la República. Se secuestra y comienza una agresión entonces ahí contra todo lo que era el liderazgo que podía asumir en ese momento las responsabilidades de mando. Comienza una agresión permanente, no hay espacio de conversación, se dice, si atacaron la República, asesinaron al presidente, Venezuela no establece ningún tipo de conversación con el agresor. Y ahí comienza toda una trama de intento de presionar para llegar a una negociación, y no hay margen de negociación hasta que a través de un tercer país se informa que el presidente y la primera dama, la diputada Cilia, el presidente Nicolás Maduro, estaban con vida, porque la primera información que se tiene es que todo el espacio donde ellos estaban había sido bombardeado, por lo cual no había posibilidad de que no se imaginaba que había habido lo que ellos denominan extracción, ¿no? Al acto de secuestro. Al acto de secuestro y luego al acto de ese chantaje, ¿no? Luego de que la vicepresidenta en ese momento, nuestra presidenta encargada hoy, pide que haya pruebas de vida, que sepamos efectivamente que están vivos, entonces ahí se establece un margen de conversación. En la primera se les dijo, bueno, bombardeen, no hay, ante un hecho tan brutal no hay ninguna posibilidad de diálogo. Pero luego de que se sabe que están vivos, se establece un nivel de conversación para garantizar la vida del presidente y de la primera dama, la diputada Cilia Flores, y para detener la acción de barbarie con la que amenazan agredir a toda la población civil, al pueblo venezolano. Esto es como el marco de lo que pasa. Pero las guerras se mantienen, Venezuela está bajo ataque, y los misiles mayores son los de la guerra cognitiva. Es la más brutal. Yo ponía un ejemplo que en el año 2002, cuando le dan el golpe de Estado al comandante Chávez, el 11 de abril, luego de esos 11, 12, 13, donde sucede la vuelta de la democracia, el rescate del presidente por una movilización popular gigantesca y por la lealtad también de la Fuerza Armada. En esos días, unos documentalistas irlandeses hacen un documental que luego como que refleja mucho de lo que pasó, que se llama La revolución no será transmitida. Un poco todo este golpe de Estado tenía uno de los planes más importantes, era justamente que era un golpe mediático, diseñado, planificado desde los medios de comunicación, obviamente con todo el apoyo imperialista, con la presencia de paramilitares, de mercenarios, con todo, y las traiciones que efectivamente se producen a partir de que la policía metropolitana estaba en manos del alcalde mayor en aquel momento, que era un operador de la derecha, y 90 generales de la República estuvieron en el golpe de Estado. Eso fue público y notorio, pero los artífices fueron los medios de comunicación. Estuvo la iglesia metida, la cúpula empresarial, la central de trabajadores de la derecha. Hubo una conspiración y una participación de todos estos sectores, de la burguesía y de los partidos de la derecha. Pero el pueblo logró justamente a partir de la resistencia que la verdad aflorara. Hoy yo creo que el relato sería, ya no es que la revolución no sea transmitida, sino que Venezuela desaparezca. Hay una intención de borrar la historia de Venezuela, la historia desde Bolívar. Es decir,
es un borrado, es en este momento una criminalización sistemática, el asociarnos, aunque el imperialismo rápidamente dice la verdad y ya dice, pues no hay Tren de Aragua, no hay Cartel de los Soles, esto no es, mi interés es el petróleo, pero el relato ya sigue Venezuela criminalizada, y ahora con el presidente que fue satanizado, que fue criminalizado y que hoy es secuestrado, ahora comienza una nueva agresión, y es justamente que desaparezca el que bombardea y se culpa a la víctima. No, todo lo que pasó es porque hay una traición, y casi que el presidente Nicolás fue derrocado por una movida interna, y no que llegaron fuerzas extranjeras, lanzaron misiles, mataron a un centenar de personas y extrajeron a partir de un secuestro violento usando tecnología de la más avanzada y convirtiendo a Venezuela en una especie de tubo de ensayo de lo que serán sus nuevas formas de hacer la guerra, sino que ahora el problema es Venezuela. En Venezuela hay una traición, todos son traidores, y a partir de ahí no hay apoyo a la revolución bolivariana. No será transmitida y ahora será borrada. Borrada la historia de lucha, borrada las comunas que están en batalla, borrado un pueblo que aguantó un bloqueo gigantesco y creó formas de justamente de evadir el bloqueo y garantizar la vida de su pueblo, que logró tener un nivel de crecimiento económico en medio de la agresión imperialista, que logró a partir de una política pública en medio de la mayor adversidad defender a su pueblo hasta de una pandemia. Es decir, todo esto borrado. Ahora lo que hay es traidores. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Por qué? Pues yo recuerdo, Sebastián, que te conocí cuando fuimos a ver lo de la Operación Puma. Sí. Creo que hay todo un plan para que no haya dolientes por Venezuela. Es decir, cómo criminalizar de tal manera a un presidente para justificar su secuestro y a un país para justificar su aniquilación. Y ya entonces no, porque a los imperialistas no les gusta hacer ellos directamente, sino que crean las condiciones para que hayan guerras fratricidas, guerras civiles, guerra de perros, como ellos le llaman, o para que se creen guerritas con sus pueblos hermanos. Una operación como esa Puma significaba una guerra entre hermanos. ¿Qué hay ahora? Si se baja ya no en la derecha, en la izquierda, la defensa del pueblo venezolano, es que cualquier acción contra Venezuela, hasta dirigida por estos gobiernos de derecha que están absolutamente bajo el control o las órdenes del imperialismo, ataquen a Venezuela y no haya dolientes. Y si vemos lo que pasó, que es una cosa brutal, lo que pasó en Libia. A Libia se le descalificó desde la derecha siempre y desde la izquierda después. De tal manera que no había dolor por el pueblo libio, que no había reclamo por el pueblo libio, que fue un borrado del pueblo libio. El pueblo libio estaba así, en todos los medios, acusando porque ahí no había democracia, porque había violación de derechos humanos. Y luego, ¿dónde está el pueblo libio? ¿Quién dice algo sobre el pueblo libio ahora? Esta guerra cognitiva no es solo contra la masa, es sobre todo sobre los cuadros, medios, los liderazgos y sobre la izquierda en particular, para paralizarla a partir de dos cosas, del engaño y del miedo. Del engaño, que no sepa si son buenos o son malos, así nos perdemos, serán leales o no, y del miedo, vamos por ti, te va a pasar lo mismo. Entonces es una estrategia de un imperio decadente que ya no puede convencer a partir de las ideas, porque su modelo es un fracaso, porque son los más endeudados del planeta Tierra, porque tienen millones de pobres, porque mueren miles, centenares de miles cada año por el consumo de fentanilo, porque no tienen un quiebre político, moral, ético, económico, ambiental gigantesco, y a lo único que pueden apelar es a la barbarie, a la bestialidad, a la deshumanización. Pero para eso necesitan quebrar nuestra solidaridad. Y eso
es lo que se ha hecho contra Venezuela brutalmente. Y es impresionante como en medio de un país bajo agresión, en medio del secuestro de un presidente, todavía a quien se juzga es al pueblo que ha sido víctima de esta agresión y no al imperio que la desencadenó. ¿No te parece, diputada, que también puede haber errores de comunicación desde Venezuela para que se pueda dimensionar realmente la lucha que se está dando en este momento, en todos los frentes, como vos estás refiriendo, sobre todo lo vinculado a esta guerra cognitiva de quinta generación, que están haciendo un daño muy fuerte, llamativamente, en cuadros políticos relevantes dentro y fuera de Venezuela? ¿Crees que se pueden hacer mejoras en el campo de la comunicación desde el gobierno de Venezuela para que esos comunicadores tengan mayor cantidad de insumos en la defensa de la soberanía? Seguramente que sí. El presidente Chávez siempre decía que nuestro problema era comunicacional, el presidente Nicolás Maduro insistía en eso. Seguramente que hay muchos problemas de comunicación. Pero ahí te insisto, la guerra es mediática. Las plataformas no son nuestras. Y Venezuela sigue bajo ataque. Venezuela está agredida. Uno de los términos que usó la presidenta encargada fue: tenemos una soberanía comprometida en este momento. A diferencia de otros pueblos que han logrado la unidad, digo pueblos cuando digo decir Rusia, China o naciones gigantes, ¿no? Y que se han preparado para este nivel de la batalla. Irán, por ejemplo. América Latina, y ahí no hablo de Venezuela, América Latina está dividida. Iniciamos el siglo XXI con buen pie, parecía. El comandante Chávez aparece en el escenario cuando Cuba estaba muy, muy solita. Era como que la única antorcha encendida en medio del neoliberalismo. Y no era invitada a las cumbres, y Chávez es invitado a una cumbre en Quebec, en Canadá, y allí se levanta la voz por primera vez del continente, iniciando ese siglo XXI, y dice, en el preacuerdo del ALCA, dice: Venezuela tiene observaciones. No podemos firmar porque los pueblos no han sido escuchados. Alrededor de esta cumbre hay barricadas de pueblos que se oponen. Y entonces hay que pasar por un proceso de consulta. Y eso marca, es un hito importante. Pero habían pueblos en la calle. Es decir, Chávez estaba solito en la cumbre, pero habían pueblos haciendo barricadas. Y esos pueblos, muchos organizados desde la heroica, valiente y gigante Cuba. Los trabajadores, movimientos indígenas, todo el mundo se iba a conversar a Cuba. En ese momento de resistencia donde se decretaba o se declaraba el fin de la historia, el último hombre, el cenit de la humanidad había llegado con el neoliberalismo, y había un plan donde todos los presidentes, desde la Patagonia hasta allá, hasta el Río Bravo, estaban firmando la entrega del continente. Ese era el escenario. Pero ahí comienza un proceso gigante que en menos de 5 años, en Mar de Plata, el ALCA se va al carajo. Y surge CELAC, UNASUR, Petrocaribe, ALBA, un empeño del presidente Chávez y el resto de los presidentes, pero Chávez lo tenía como muy claro, la necesidad de la unidad, la unidad, la unidad, porque si no, volveríamos de nuevo a la esclavitud. Se logró la unidad, pero se logró en el nivel de los gobiernos. Y en estas democracias burguesas, donde la voluntad de los pueblos, la verdad que no tiene mucho peso, al final cualquiera llegó y de un plumazo borra la CELAC del espacio de encuentro. Entonces no es Venezuela que no se ha podido defender. América Latina tiene el Caribe ocupado, no importa cuán grande sea Brasil o cuán gigante seamos juntos, pero estamos divididos. Estamos divididos. Y esto es una pelea desigual, porque estamos peleando con 500 años de colonización, a pesar de la heroica independencia que logramos y del sueño que va a cumplir ahorita 200 años de Bolívar, del Congreso Anfictiónico de Panamá para la unidad nuestra americana. Entonces, efectivamente,
Nosotros no es que estamos haciendo mal la comunicación, es que Venezuela está bajo ocupación. No es, oye, pero ¿por qué no demuestran que ustedes están libres, felices? No, Venezuela está en un tipo de ocupación. Una ocupación de nuevo tipo, que es en cualquier momento te lanzo todas las bombas que me da la gana porque no hay derecho internacional, no hay Naciones Unidas y ninguno de los pueblos hermanos va a poder hacer nada por ti. Porque cada uno está defendiéndose, dividido y apartado y doblegado de alguna manera. En el caso de Ecuador, entregado, y en el caso de Argentina, de igual manera. Hay otros pueblos resistiendo, pero cada uno está resistiendo desde su trinchera, sin un proyecto común. Eso no lo tenemos. Entonces, el relato que puede dar Venezuela es de que seguimos con nuestro camino, el camino del socialismo, el de la comuna. Se sigue desarrollando en el territorio. Miraflores está regado por todo el país porque nosotros hemos creado un sistema de autogobierno. Eso nos ha permitido enfrentar la adversidad y que no estemos en una guerra interna, que no estemos en estos momentos en una guerra civil, que no haya podido la derecha levantar su agenda. Eso porque hemos construido una revolución que quiere ser borrada, pero es una revolución popular, de ideas, que apuesta a la unidad latinoamericana, pero lamentablemente no se preparó para esta fase de guerra, porque esta, la que nos amenaza a todos en el continente, solo podía ser enfrentada desde esa visión de Bolívar de equilibrio del universo, equilibrio del mundo, decía Martí. En este momento es desigual y las formas de lucha son muy complejas. ¿Qué es lo que se plantea la presidenta, el alto mando, en medio de esta adversidad del presidente secuestrado? Imagínate, el presidente de una república libre, soberana, independiente, preso. Su esposa, la diputada, secuestrada y juzgados en un tribunal extranjero que no cumple con ninguna norma, que fue capaz de decir, bueno, por todo esto que te acusamos, Cartel de los Soles no existe el Cartel de los Soles. Pero bueno, vamos a ver qué conseguimos y qué fabricamos y de qué manera te tenemos aquí. Ese país, en ese momento, el alto mando, la presidenta encargada, establecen 3 acuerdos que venían desde el presidente Nicolás Maduro, que sabíamos que en cualquier momento había un ataque. ¿Por qué? Porque estaban en el Caribe, porque estaban operando y además lo estaban diciendo. Entonces, se crea, el propio presidente, un decreto de conmoción. Pase lo que pase, no perdamos la república. Pase lo que pase, mantengamos todos los niveles de gobierno. Pase lo que pase, que no caigamos en el caos, la violencia, la guerra interna, que es lo que quieren para invadir. Por lo cual hay que mantener la gobernabilidad, hay que mantener la paz y hay que garantizar mantener el rumbo, que es la construcción del socialismo nuestro, del pueblo. Pase lo que pase, porque él sabía que en cualquier momento lo podían matar. Creo que lo único que no pensamos que podía suceder, es verdad, es que se lo llevaran. Este es un escenario muy complejo, porque es como que tienen una ficha que genera un dolor profundo y que además es un mecanismo como que creó una perturbación aún mayor, el secuestro. Damos gracias a Dios de que esté vivo, gracias a Dios de que esté vivo, y tenemos la esperanza de que vuelva. Pero hay una extorsión al mismo tiempo. Pero estamos bajo un chantaje, claro. Es difícil porque es el escenario, pareciera, es el escenario de la voluntad de Calígula, Nerón, es decir, en las decadencias imperiales puede pasar cualquier cosa. Entonces, pero yo creo que lo que tiene un peso enorme en este momento es la unidad latinoamericana. Sigue siendo la unidad latinoamericana. Es una necesidad, ahora es imprescindible. Está en esto el destino de la libertad de nuestros pueblos. Libertad versus esclavitud. Porque lo que se desencadena en este momento de esas élites corporativas es la nueva esclavitud. Es convertir cárceles en campos de concentración, donde se transforma a seres humanos en miembros de ISIS o Al Qaeda, para luego ponerlos al frente, como en Siria.
Sí, es una cosa distópica, pero ya lo advertía, es la fase superior del capitalismo, el imperialismo, y en esta fase decadente aún más amenazador para la vida y para la humanidad. Muchísimas gracias. Compañero, arranquemos con el Fondo Monetario Internacional. Exigencias que habla del tema tributario, ahí se mete con el monotributo, se mete con ganancias, a la vez que también está exigiendo más ajuste. Bueno, es claro la exigencia del Fondo Monetario Internacional. Por un lado, pide la observación principal es que se ajuste más a los trabajadores. Más cantidad de trabajadores aplicado el impuesto a la ganancia, o sea que a medida que se aumenten los salarios no se aumente el mínimo imponible, y le piden que los monotributistas paguen en el mismo nivel que los asalariados formales. Quiere decir que sufran un ajuste brutal en sus ingresos y paguen más al fisco. Le pide un aumento impositivo. La campaña permanente de La Libertad Avanza de bajar impuestos no solamente nunca fue realidad, porque lo primero que hizo fue restituir el impuesto a la ganancia, que es el máximo impuesto después del IVA, o sea, es el gobierno que más impuestos puso en los últimos años, sino que las exigencias del Fondo Monetario Internacional, su cogobierno, le pide que ponga más impuestos a los laburantes. Entonces, le pide mayor profundización de impuestos para recaudar más, le pide más ajuste y al mismo tiempo le pide flexibilizar un poco las regulaciones de cambio. ¿Qué le está queriendo decir con esto? Que le permita a las empresas girar dividendos, fugar capitales. Entonces, lo que plantea el FMI no es un plan para refortalecer las reservas ni para tener más reservas en el Banco Central de la República Argentina y para hacer más sólida la economía, sino lo que le está pidiendo es un plan de ajuste al pueblo argentino para que puedan tener fondos suficientes las empresas, las corporaciones extranjeras para fugar capitales. En otras palabras y en síntesis, no le está proponiendo una salida a su problema económico, sino que le está proponiendo eternizar un modelo de saqueo que es el que venimos describiendo hace mucho tiempo y que ahora lo pone en palabras textuales porque hay un gobierno que claramente lo toma y lo permite. Es decir, que el gobierno, vos pensás que va a avanzar en este sentido. Me parece que va a avanzar por lo menos en el tema del monotributo. Lo del impuesto a la ganancia ya no me sorprende nada, pero lo del impuesto a la ganancia sería otra de las cosas llamativas, porque el impuesto a la ganancia ya está apretando a los laburantes que no son de ingresos ni medios ni altos. Está pagando impuesto a la ganancia casi cualquier trabajador y es una brutalidad lo que se paga, que si no tienen laburo, si es una familia y no tienen laburo los dos, pagando impuesto a la ganancia con un salario podés estar bajo la línea de la pobreza. O sea, insólito. Eso sucede solo en la Argentina. No puede pasar en otro lugar en el mundo que no sea bajo el gobierno de estos infradotados de Milei y Caputo, que un tipo pague impuesto a la ganancia porque tiene un salario alto supuestamente y esté bajo la línea de la pobreza y no le alcance y tenga que estar midiéndose qué puede comer y qué no puede comer. Bueno, monotributo también, Rodo. Claro, es un impacto muy grande, eso estaba pensando, ¿no? Somos 5 millones. ¿Cuántos somos 5 millones o estoy equivocado en la cifra? Creo que monotributistas son 2 millones. 2 millones, bueno. Sí, también teniendo en cuenta lo que venimos viendo en relación de lo que está pasando con la situación laboral, que mucha gente se ha ido quedando sin trabajo en relación de dependencia y se ha pasado al monotributo para intentar subsistir de alguna manera, el impacto todavía va a ser peor. Para ser emprendedor, ya lo vas a entender. Para ser emprendedor. Yo creo que el impacto ese es gravísimo, pero que es el que ellos pueden avanzar. ¿Por qué? Porque aparte hay una gran parte de ese sector, que es el sector que fue ilusionado por las teorías estas del libre mercado, un sector que nunca estuvo en la formalidad, que siempre vio al Estado y a la formalidad y a las reglas como algo ajeno y que le sacaba cosas y que nunca le daba. Pero Rodo, aparte no está representado. Claro, bueno, no está sindicalizado. Encima no tiene nadie, encima es un sector que nadie lo defiende. Entonces, me parece que los puntos centrales de las recomendaciones, entre cientos de millones de comillas, del FMI, son esos. Ajustar más al pueblo vía aumento impositivo al trabajador y, al mismo tiempo, flexibilizar la fuga de capitales, el giro de dividendos, que lo que lleva es un combo que no hace a la reconstrucción económica argentina, sino que eterniza de alguna manera
un modelo de saqueo basado en un empobrecimiento masivo del pueblo argentino y en una extracción cada vez más grande de los bienes comunes naturales de nuestra patria. Bueno, vamos a ver si podés dar una buena noticia. Una buena te pido. Primero, San Lorenzo. San Lorenzo ayer bien. No, sí. No, esas cosas no se hablan. Esas cosas no. Hasta dentro de unos meses no se habla de nada. No se habla de fútbol. Hasta después del Está Mundial. vedado. Bueno, Está tengo un prohibido. título de Infobae que suele poner buenas noticias, ¿no? Sí. Infobae dice, Mora Record, un banco lanzó el kit de soluciones para endeudados. O sea, hay mucha gente endeudada. Y acá, Banco Nación me trae un kit de soluciones. ¿Es una buena noticia? ¿De qué trata esto, Rodo? Bueno, en realidad hay que explicar un poco primero el contexto. Hoy la Argentina tiene un sistema crediticio, da poco crédito la Argentina. Hace mucho que da poco crédito, no es que da poco crédito ahora con Milei, da poco crédito hace mucho desde esta financiarización de la economía brutal. Hay unos 120 billones de pesos, que no es una cifra muy alta del Producto Bruto Interno, que está puesta para los créditos privados, que los bancos ponen para los créditos privados. De esa gran cantidad de crédito productivo, una mínima parte, cerca de un 8%, va a la producción. El 80%, o sea, casi todo, el grueso de esa guita, va para créditos de corto plazo, consumo, tarjeta de créditos, préstamos personales, prendarios, adelantos de sueldo. O sea, todo el sistema crediticio argentino está puesto para la emergencia, para morfar, para salvar las papas de la gente, ¿no? Esto es una característica que no sucedía antes, que no sucedió nunca en la Argentina, sucedió solo en el año 2000 y 2001, solamente comparable con esos años, donde un porcentaje tan grande del sistema crediticio argentino está puesto en función de morfar, de sobrevivir. Primer punto eso. Segundo punto, de ese crédito que se da para el consumo, hace 15 años atrás, 14, 15 años atrás, solamente representaba, toda esa masa de guita representaba el 10% de la masa salarial. O sea, un 10% de los salarios generales del país estaba comprometido en deudas, ¿sí? Pues me parece que este es el dato que mejor se entiende. Un 10% de los salarios promedio estaba comprometido en deuda. ¿Eso qué año, Rodo? Eso en el año 2011-2012. Bien. Tomándolo como promedio. Y de los últimos 15. Y hoy el 25% de la masa salarial, o sea, 1 de cada 4 pesos que cobran los laburantes promedio en la Argentina está comprometido en deuda. Esto es una barbaridad, porque vos, si ganás, si cobrás, no ganás, 2 millones de pesos, ya tenés 500.000 en deuda que ni siquiera lo ves, ¿no? Eso nos están diciendo los números oficiales del Ministerio de Economía y del INDEC, que el 25% de la masa salarial está comprometida en deuda. Cifra histórica. Esto sí, hasta es más alto que en el 2000-2001. ¿Sí? Entonces, y después la mora, o sea, no solamente que hay un alto porcentaje de deuda, sino que la mora, el no pago de esa deuda, sí, está también en cifras récord, que está más o menos en un 12%. O sea, más de 1 de cada 10 de esos argentinos que son mayoritarios que deben plata, no pueden ni pagarlo. Bueno, esto también es una cifra récord, también asimilable solamente con la crisis del 2000-2001. Esos son los datos económicos reales del pueblo argentino, más allá de que después dibujen y tomen algunos parámetros aislados para decir que las cosas están yendo bien. En el 95 se caracterizó el voto a Menem como el voto cuota. Manteneme el dólar porque estoy endeudado. Atenti que esto el año que viene va a pesar. El gobierno lo que está diciendo es de acá al año que viene te lo mantenemos a 1.400. Sí, claramente la oposición política, si hubiera en la Argentina, debería lanzar un programa real, concreto, factible, sobre qué hacer con los pesos en deuda de los argentinos. ¿Por qué? Porque si no, el voto miedo, el voto si se devalúa tu deuda se va al 500% y no la vas a poder pagar nunca, va a pesar en las elecciones. Pero bueno, es muy fácil planificar un esquema de canje de deuda masivo y que no explote en el bolsillo de los argentinos y explicarlo antes de que suceda eso, ¿no? Cosa que no se hizo en las últimas elecciones y tuvo efectos
extraordinarios, ¿no? Por lo menos, si uno tomara las encuestas y las mediciones de las máximas encuestadoras como algo medianamente serio, los resultados fueron... Bueno, voy a decir que es muy fácil, no sé si será fácil, pero me acuerdo de Alberto Fernández diciendo, las LELIQs, ¿no? La plata de las LELIQs va a dejar de ser para los bancos y va a ser para los jubilados. Esa fue una propuesta de campaña que tenía que ver con eso. Sí. Bueno, pero hoy en día, si vos tenés mucha deuda con los bancos, sería bastante sencillo esa deuda poder de alguna manera absorberla, estatizarla y reprogramarla en pagos con bancos públicos, haciendo de garantes de la deuda que tengan los argentinos con banco privado. Eso no sería un quebranto económico para el Estado porque no se haría cargo de la deuda porque el pueblo argentino la seguiría pagando, sino que se haría cargo del riesgo que supone una devaluación y que tengas alguna deuda, por ejemplo las que son atadas al UVA, que estén directamente relacionadas con una devaluación del tipo de cambio. El Estado argentino se hace cargo del riesgo, se le saca el miedo de la espalda, se le saca la mochila de la espalda al pueblo argentino y el pueblo argentino, bueno, no toma ese factor como determinante para las elecciones. Eso se puede hacer, se hizo en otros momentos de la historia donde las deudas estaban indexadas al dólar y hubo mega devaluaciones con canjes masivos de deuda. Se hizo para empresas, se hizo para que se pueda hacer para todos los argentinos. Sí, va a haber que rescatar al pueblo argentino, está claro, ¿no? Si no con estos degenerados y enfermos que dieron miles y miles y decenas de miles de créditos UVA, y están haciendo explotar la economía, cuando explote el índice UVA, va a haber decenas de miles de casas que van a quedar deshabitadas y personas en la calle porque van a tener que irse para que va a quebrar su hipoteca. Rodo, la dejamos picando y la retomamos en la próxima semana, ¿te parece? Cuando quieran. Gracias, compañero. Abrazo. Rodolfo Pablo Trever, analista económico. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, Yankees de América Latina! Llegaron con promesas y banderas de libertad. Dejaron sangre, deuda y una falsa paz. Hablan de democracia desde un trono de acero, pero nuestras calles conocen su verdadero imperio. Robaron tierras, nombres, sueños y pan. Con dictadores firmaron la seguridad. Desde el norte mandan órdenes al sur, pero este pueblo ya perdió el miedo y alzó la luz. No somos patio trasero, no somos colonia más. La historia se escribe en fuego y hoy la vamos a cambiar. ¡Fuera, Yankees de América Latina! Esta tierra no se vende, se camina. ¡Fuera, Yankees de América Latina! Nuestra voz no se silencia ni se inclina. ¡Fuera! América Latina no se domina. América Latina no se domina. Países militares sobre pueblos sin voz. Corporaciones mandando más que Dios. Llaman ayuda al saqueo legal, pero la dignidad no la pueden comprar. Desde el río Bravo hasta la Patagonia, un mismo grito rompe la hegemonía. Indígena, obrero, estudiante y canción, somos millones latiendo en revolución. No somos su negocio, no somos su botín. Aquí manda la memoria de los que lucharon hasta el fin. ¡Fuera, Yankees de América Latina! Ni bloqueos ni balas nos arrodillan. ¡Fuera, Yankees de América Latina! Soberanía viva, libre y combativa. ¡Fuera! 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 América Latina no se domina. América Latina no se levanta.
golpes, no más mentiras, no más imperios sobre nuestras vidas. La patria es grande, la lucha también. Si tocan a uno, respondemos 100. Fuera yanquis de América Latina. Desde el barrio hasta la cordillera. Fuera yanquis de América Latina. Este continente ya decidió su bandera. local. El gobierno se enfocó mucho, David, desde que asumió Milei, en hablar del RIGI, ahora Super RIGI. Y atraer inversión extranjera. Sí, pero ¿y esto termina pasando? No, ponelo un poco en números para ver dónde estamos No parados. termina pasando. La verdad que la misma realidad que cuenta el productor textil la estamos viviendo en otros aspectos. Por ejemplo, la llegada de inversión extranjera directa. Hoy se presentó el Super RIGI, ¿no? Sí. Se presentó este nuevo esquema con beneficios para el sector de la inteligencia artificial, básicamente, para la producción de semiconductores. Está hecho a medida de Silicon Valley, de Elon Musk, de Peter Thiel, para estos grandes personajes amigos del gobierno que le dan beneficios ultra extraordinarios. Sí. Ah, por eso se vino a alquilar acá a la Argentina. Claro, Peter bueno, Thiel, una casa en Barrio Parque. digamos, por ejemplo, una pyme Sí. paga 26% de cargas patronales, estos van a pagar 10%. O sea, pará, Luciano Galfione paga 26% de cargas patronales. Claro, y ellos van a pagar 10%. O por ejemplo, si, Más ricos de lo si que le ya va eran. bien a una empresa en Argentina, paga 35% de impuesto a las ganancias, estos van a pagar 15%. ¿Y cuántos puestos de trabajo genuinos van a dar? Porque esa es la otra discusión. No hay precisión, pero es básicamente inversión de mucho volumen de dinero, pero poco empleo. Porque son data centers básicamente los que van a poner en la Argentina. Bueno, eso es el Super RIGI, noticia de hoy, que complementa el RIGI que ya conocimos de anteriormente. Con lo cual el gobierno dice, bueno, con esto voy a traer mucho capital. Y bueno, veamos los números. ¿Qué ha pasado con la inversión extranjera directa? Que es muy importante la inversión extranjera directa porque te aporta tecnología, te aporta capital, te aporta desarrollo. Bueno, vamos a ver datos de la OCDE, que es esta organización que, de países occidentales desarrollados, que muestra qué pasó en la región de América Latina. Brasil, al tope del ranking con 76.000 millones de dólares. 76.877 millones. 76.000 millones. Impresionante. México, en segundo lugar, 40.871 millones de dólares. Sí. Vos decís, bueno, Brasil y México son economías mayores a la Argentina, son mucho más grandes, vive mucha más gente, tienen otro volumen, es lógico. Chile. Chile vive menos de la mitad de la población que vive en Argentina. Diremos, ni eso de un tercio. Un tercio será el PBI de Chile, será un tercio. Y el territorio ni hablar. Y territorio ni hablar. Bueno, 13.000 millones de inversión extranjera recibió el año pasado. Son datos de consolidado. Sin RIGI, o sea. Sin RIGI, sin nada. Vinieron y la pusieron, con las condiciones que tenía Chile en ese momento económico. Exactamente. El año pasado, 13.152 millones. Y déjame, perdón que te interrumpa acá, pero si esto fue el año pasado, David, estaba Boric todavía en el gobierno. Exactamente. O sea, era un gobierno de izquierda, si querés, no era el actual gobierno de Katz, de ultraderecha. Bueno, quiero contextualizar porque si no parece que estaba Piñera en su momento. Esto fue el año pasado con Boric. Independientemente del gobierno que esté, si las condiciones son favorables y el estímulo y las políticas de Estado están, van. Exactamente. No les importa si es de derecha o de izquierda, mientras esté para invertir y las condiciones dadas está. En Brasil está Lula y en México está Sheinbaum. Y que venía de AMLO.
también, Claro, o sea, digo, de no, López no pasa Obrador. por ahí, no pasa por ahí. Ok. Pasa por lo que acabas de explicar perfectamente. Si vos generas condiciones macroeconómicas y de tejido social y de infraestructura que prometan buenos negocios, la plata va. Sí. Colombia, un país equivalente a la Argentina en cantidad de personas, un poquito más tienen ellos, pero es un poco más chica la economía de ellos. 11.000 millones, 11.400 millones. Costa Rica. Viven 3,5 millones de personas en Costa Rica. Los que viven en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, vamos a captó el así. año pasado Costa Rica, exactamente. La población de la ciudad de Buenos Aires es todo Costa Rica. Bueno, 5.700 millones de dólares el año pasado y aparece Argentina, última en el ranking regional, con 3.134 millones de dólares. O sea, el gobierno de Milei, que les da concesiones fabulosas al poder y al capital extranjero para venir a invertir en la Argentina, donde pagan menos impuestos, no tienen aranceles, disponen de los dólares, la situación argentina va última en el ranking regional. Tremendo. Sigamos viendo algunos datos. Esto es el peor resultado de la inversión extranjera directa desde el año 2001. ¿En serio? Sí. Nunca antes le había ido tan mal a la Argentina captando plata del exterior que ahora con Milei. Le fue mucho mejor con Duhalde, le fue mucho mejor con Kirchner, le fue mucho mejor con Cristina Kirchner, con Mauricio Macri, con Alberto Fernández. Es el peor resultado en inversión extranjera directa el gobierno de Milei, que se jacta de abrir todo para que Argentina capte dinero, el peor resultado desde el año 2001. Bueno, y claro. Son datos de que está presentando la OCDE, Sí. O sea, ni siquiera es un organismo nacional. Caída del La Organización de Comercio Internacional, sí. Caída, que reúne, forma parte de la OMC, la OCDE, pero es una asociación de países donde están las principales potencias industriales del mundo. Clarísimo. Caída del consumo y la demanda interna, ¿por qué? ¿Por qué cae la inversión extranjera? Y bueno, pues vos tenés esto. Son las razones por las cuales la plata no viene. ¿Por qué no viene plata? Porque no hay obra pública. Entonces, si vos querés hacer un proyecto y tenés una ruta que no funciona y no hay obra pública, entonces por eso la plata no viene. Hay escasez de crédito para la producción en la Argentina. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales la inversión extranjera está tan hundida. Y la causa de la caída es la apreciación. Bueno, hoy el peso volvió a estar, o sea, otra vez cayó el dólar. El dólar, claro. Este dólar barato, este dólar regalado que le sirve a muy poquitos sectores, bueno, para el capital extranjero, es decir, voy a venir a hacer inversiones a un país que en cualquier momento devalúa, o sea, no hay estabilidad tampoco cambiaria y el tipo de cambio no le sirve. Incertidumbre en el esquema macroeconómico, o sea, el gobierno que dice hemos ordenado la macroeconomía, tenemos superávit fiscal y demás, bueno, no le creen, la plata no viene. Y debilidad en el entramado PYME, que son los que te tienen que dar después las soluciones de la cotidianidad de la producción. Bueno, todas estas razones explican por qué la inversión extranjera directa está en el peor resultado desde el 2001 y es el peor resultado de América Latina. Rodrigo Paz, eres el peor. Neoliberal, vende patria sin honor. Nos endeudas, nos mientes sin temor. Pero yo me levanto con mi pueblo con valor. Rodrigo Paz, escúchame con atención. Bolivia no se vende, no se privatiza, no se entrega, porque esta tierra no se arrodilla ni se quiebra. Eres un presidente sin escrúpulos, sin corazón, manipulando con maña. Mientes con sonrisas ensayadas, pero a mi pueblo ya no lo engañas. Yo veo racismo y corrupción, veo ambición sin alma ni razón. Niegas la historia de nuestra nación y tu corrupción será tu prisión. ¿Qué pasó con el narcoavión? Con los pesos quemados. ¿Qué pasó con las maletas? Con los dólares desaparecidos. ¿Qué pasó con la gasolina? Con los motores. ¿Qué pasó con la deuda? ¿Dónde están esos millones? Nos endeudas con el FMI, con bancos del imperialismo que vienen a destruir.
hipotecas el futuro de mi nación. Mientras el pueblo sobrevive con dolor y humillación, firmas acuerdos a espaldas del pueblo, entregando nuestros recursos naturales, entregando nuestras empresas Entel, Ende, litio y todos los recursos naturales como si fueran trofeos. Más deuda, más pobreza y desesperación, mientras prometes progreso en cada transmisión. ¿Qué pasó con el avión Hércules de Argentina? ¿Dónde está esa ayuda prometida? Solo sirvió para enriquecer empresarios cruceños. Mientras el pueblo sigue sobreviviendo a diario, los poderosos llenan cuentas bancarias y el pueblo humilde carga penas necesarias. Las logias, los fascistas, los empresarios celebran negocios millonarios, mientras en las calles aumenta el calvario. ¿Dónde está el dinero del pueblo sufrido? ¿Quién responde por todo lo perdido? Mientras la inflación golpea el bolsillo, ellos viven rodeados de lujo y brillo. ¿Qué pasó con el narco protegido? Porque el silencio sigue encendido. ¿Qué pasó con el puente de Tarija? Tantos millones para un puente pequeño sin salida. ¿Qué pasó con tantos decretos? Son para entregar nuestros recursos. ¿Qué pasó con nuestra soberanía? Porque entregar la patria día tras día. ¿Qué pasó con el militar extranjero? ¿Qué pasó con someterse al imperio? Olvidaste que Bolivia no tiene patrón, ni dueño, ni cadenas, ni imposición. Entreguista eres el peor, vende patria sin honor, nos endeudas, nos mientes sin temor, pero yo sigo firme junto al pueblo luchador. Rodrigo Paz, Bolivia no se vende, no se privatiza, no se entrega. Mi patria resiste, despierta, con dignidad rebelde y bandera abierta. Gobiernas con decretos, sin respeto a la Constitución, pero el pueblo no se calla, ni se rinde jamás de rodillas ante la opresión. La patria es libre y soberana, y aquí termina tu traición, porque escucho el grito de mi nación, un pueblo unido, un solo corazón. Yo defiendo la patria con convicción, con memoria, lucha y decisión. Nunca traidor, nunca vendido, porque Bolivia jamás será sometida al olvido. Y aunque quieras callar nuestra voz, la resistencia crece más feroz. Las calles hablan, retumba la nación, y esperamos tu renuncia por dignidad y por honor. Tenemos que hacer una gran manifestación, una pueblada para sacar a todos estos jueces de mierda, pero una pueblada de verdad, una pueblada contra los jueces, una pueblada que demostremos como el 20 y el 21 de diciembre que el pueblo está harto y podrido y que tiene que salir a la calle. Si no nos animamos a hacer una cosa como el 20 y el 21 de diciembre, aunque nos caguen a palos, ya sé que nos van a venir a pegar, pero lo más importante es hacer una pueblada contra todos los jueces atorrantes que... Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado no más.
guitarra. Nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero impopular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero impopular. Y luche, 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 no deje de luchar. Unido, jamás será vencido. Pueblo unido, jamás será vencido. Un pueblo unido.